Mateo 10, versículo 34-39. Mateo 10, versículo 34-39. A veces lo digo varias veces para darle tiempo a ustedes a que lo tengan en la palabra de Dios. La palabra está bendecida. Oro, Padre, para que esta palabra penetre, Señor, hasta los tuétanos, Dios mío. Padre, ahí donde se produce nueva sangre, Señor, nueva vida. Padre, que sea cambiando la vida de cada persona, Dios mío, transformándola, Señor. Así como tú me estás transformando a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido, hablando Jesús, para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Suena un brillo. Hay algo que está sonando, pero fuerte. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La palabra está bendecida. Una alabanza de palma, esos versículos bíblicos que nos ponen como a pensar cosas a veces medias raras. Pueden tomarse asiento, por favor. A veces pensamos que Jesús en estos versículos bíblicos nos está hablando de una manera literal. Nos está hablando de que Él vino a traer esa disensión entre padre, hijo, entre nuera, suegra, y sabemos que no es así. Jesús estaba hablando una parábola. Jesús no estaba hablando de manera literal. Él estaba hablando una parábola. Dígale, le estaba hablando una parábola. Dígale, era una parábola que estaba hablando. Él no estaba advirtiendo de que nosotros tenemos que seguir buscándolo a Él constantemente. Que nosotros tenemos que ser apasionados por Él, anhelarlo. Nos pide una lealtad suprema del amor hacia Dios. Dígale a alguien, tenemos que tener una lealtad suprema a la vida de Dios. La espada que menciona Jesús en estos versos representa el sacrificio personal. Es como la palabra que dice que es una espada de doble filo que penetra hasta separar el alma del espíritu. Dice que penetra en lo más profundo. Que la palabra es una espada que penetra hasta los tuétanos. Y en los tuétanos se produce sangre. La sangre en la palabra de Dios representa lo que es vida. Jesús está diciendo: yo quiero dar una nueva vida. La fuente principal de toda lucha del ser humano es la aprobación familiar. Ahí entra la principal lucha de todo ser humano. Empieza en las aprobaciones familiares, intrafamiliares, los amigos y hasta en la parte de nosotros mismos por una autopreservación. Se arma una lucha interna en nosotros que Jesús empieza a confrontar con estos versículos bíblicos. No nos gusta sacrificar las condiciones que alimentan estas cosas que al final afectan todas las emociones que nosotros tenemos. Y esas emociones que tenemos son afectadas por cualquiera de esta relación, ya sea una aprobación familiar, ya sea una aprobación de un amigo, ya sea de una parte personal de nosotros, para tener una preservación, para nosotros querer entonces ser una preservación de que todo gire en torno a nuestra vida. Y lo que más encontramos es gentes o lugares que nosotros conocemos, íbamos o que nosotros entendemos, gente que tenían amistades, gente que tenían primos, hermanos, que saben que cuando empezaron los caminos del Señor eran relaciones tan fuertes que todavía su alma está pegada a ello. Pero usted sabe que hay condiciones, hay cosas
cosas que usted hacía antes, que verdaderamente usted se da cuenta de que como que no están con usted. Usted dice, yo amo a Pedro, pero que cuando me junto con Pedro, lo que me lleva a pensar es en las drogas. Lo que me lleva a pensar es en la discoteca. Lo que me lleva a pensar es el mundo que yo dejé atrás. Entonces, todo eso controla la mente de una persona. Nos gusta controlar el futuro. Nos gusta proteger el ego de cada uno de nosotros. Nos gusta vivir en una ansiedad. El ser humano le gusta vivir en una ansiedad constante. El ser humano le gusta entrar en ansiedad. Automáticamente, inconscientemente entra en una ansiedad. Ayúdeme a predicar estos temas. A mí me gusta que usted me ayude a predicarlo. Diga, a veces entramos en ansiedad. Diga, dale, a veces entramos en ansiedad. Jesús dijo, el que haya la vida la perderá. Jesús no estaba hablando de que la vida de él es una pérdida, no. Al contrario, la palabra de Dios dice que la vida en Jesús es ganancia. Él no habla que es pérdida. Él estaba hablando de esa parábola. Él dijo, el que haya su vida la perderá. Y la tarea más difícil es que de nosotros interpretar la vida de Jesús, pero interpretarla desde el punto de vista de una emoción. Dígale a alguien, de una emoción. Le predicaba en un servicio pasado que a través de una vida de emoción es difícil entender aún lo que Dios está haciendo en tu vida. Aún entender los milagros, aún entender las sanidades. No olvidamos de que Dios es un Dios celoso. Dígale, Dios es un Dios celoso. Éxodo 20 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de tus padres sobre los hijos de una tercera, cuarta de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan que mis mandamientos. Dios le estaba hablando al pueblo, porque sabía que lo estaba sacando de un lugar de Egipto donde ellos estaban conectados en una esclavitud. Ellos estaban conectados en una vida que estaba en una servidumbre. Sin embargo, vivían una vida tanta de emoción que dependían de la carne que le daban, de los ajos que le daban, del alimento que le daban, a un punto que aún estando en el desierto, ellos dijeron, sabiendo que iban a estar de una tierra prometida, ellos fueron capaces de decir, no está llevando a morir, era mejor habernos quedado en una servidumbre, porque allí por lo menos teníamos que comer. Lo que el pueblo se le olvidaba era que ellos comían porque eran esclavos. Ellos no comían porque Dios lo estaba bendiciendo. Ellos lo comían porque era una paga de una esclavitud que ellos tenían. Y entonces Dios, conociendo la debilidad del hombre, conociendo la carencia del hombre, conociendo que el pueblo iba a ir caminando y de repente se iba a ir encontrando con países, con lugares que adoraban a dioses paganos, Dios le dice, yo soy celoso. Yo soy celoso. Dios es un Dios celoso. ¿A cuánta gente Dios le ha restaurado su vida? ¿A cuánta gente Dios le ha restaurado su matrimonio? ¿A cuánta gente Dios le ha restaurado su finanza? ¿A cuánta gente Dios le ha hecho milagros? Dios le ha hecho prodigio. Dios le ha hecho una sanidad. Y a poco tiempo estamos nosotros pensando en todas las cosas menos en Dios. Dígale, en Dios es un Dios celoso. Fue el primer mandamiento que estableció en sus leyes. Dios dio muchas leyes. Conocemos los 10 mandamientos. Fueron 300 y pico de leyes. Y lo más importante, nada más reconocemos 10. Entonces, como dice la palabra, Jesús fue tentado en mucho, pero conocemos las 3 tentaciones mayores. Dice la palabra, fue tentado muchísimas veces. Entonces, había muchas leyes, pero estas 10, la primera, la más importante, los 10 mandamientos, es que Dios es celoso.
Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Él dice, no te hagas dioses paganos. Él dice, no te hagas de ninguna semejanza que te arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. Porque antes habían dioses paganos que eran los dioses del viento, los dioses de las lluvias, los dioses que eran de la tierra, de la fertilidad. El río Nilo era un dios. Habían muchas aguas que la consideraban como dioses, árboles que consideraban como dioses, aves del cielo que consideraban como dioses. Y Dios le está hablando al pueblo, cuidado si yo sacándolo de Egipto, aun cuando vayan en el desierto. Pero Dios, antes de sacarlo del Sinaí, le estableció la ley, porque Él le decía, no te hagas ni en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, no te va a inclinar a ninguna de ellas, porque yo soy un Dios celoso. A veces no entendemos nosotros que Dios quiere ser el Dios de nosotros celoso, que cuando Él te saque de una situación, nunca dude que fue Dios que lo hizo en tu vida. Denle un amén fuerte a Dios. Denle una alabanza fuerte a Dios. Dios sabe que el hombre es débil. Dios sabe que de repente tú estás orando, de repente tú estás ayunando, tú estás esperando, Señor, dámele una beca a mi hija, Señor, ábrele la puerta a un negocio. Señor, yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de usted. Yo todo lo que menciono lo menciono de mí. Yo estoy orando para que Dios me le haga la puerta a un trabajo a mi hijo, que Dios le haga la puerta a un trabajo a mi hija, que Dios guarde nuestra vida, que Dios nos ayude en medio del camino, que nunca no nos falte alimento, que nunca no tengamos carencia de esto, carencia de aquello. Y usted empieza a orar, y usted empieza a orar, y el día que Dios le va supliendo cada una de ellas, usted va mermando en la oración, usted va mermando ya clamándole a Dios, porque parece que el día que Dios te responde es el día que ya tú te desconectas de Dios. ¿Habrá alguien que le pasó eso? A mí solamente me ha pasado. Pues diga amén y levante su mano. Usted se quedó muy serio. A mí me ha pasado. Le ha pasado. ¿Cuántas veces tú estás fervientemente orando por algo y de repente cuando Dios te ha suplido, entonces merma? Y a Dios no es un Dios así. Él dice, yo soy celoso. Cuando tú mermas, entonces tú le estás mostrando a Dios que tú estás sustituyendo a Dios, que tú estás cambiando a Dios. Fue el primer mandamiento que lo estableció en sus leyes. Tenemos la libertad del pecado en Cristo Jesús. Hemos vencido al pecado, pero aún siguen que las emociones vivas, aún siendo cristiano. La lucha más grande suya no es el pecado. La lucha más grande suya son las emociones. Dígale a alguien, las emociones. Dígale, tu lucha. Señala a alguien, dígale, tu lucha. Y mi lucha más grande son las emociones. De una alabanza al Rey de Reyes. La lucha más grande del cristiano son las emociones. Por emoción, detrás de algo hace algo y de repente cuando Dios te lo suple, se va la emoción. Las emociones reflejan la felicidad. Las emociones reflejan el entusiasmo. Las emociones reflejan la alegría, reflejan los estímulos, reflejan la pena, la aflicción, la melancolía, la depresión, la confusión, la ansiedad, los lamentos, los celos, la frialdad, la envidia, la codicia, la expectativa, el orgullo, el temor, los remordimientos, los aborrecimientos, el odio y la que usted pensó también. Dígale a alguien, las emociones reflejan todo eso. Usted ha visto una persona emocional, hoy usted la va a conocer. Se quejan de su existencia. La gente emocional le dicen, ¿y por qué yo nací en este gobierno? ¿Y por qué yo nací en República Dominicana? Yo tenía que haber nacido, era allá en Estados Unidos. Pero quizá hubiese nacido en Estados Unidos. El problema no es el país, es la emoción. Las personas emocionales se quejan hasta de su existencia. Están pasando algo mal y lo primero que dicen, esto nada más es a mí que me suceden. Yo no sé, pero esto es a mí nada más. Esto tenía que ser a mí. ¿Cuánto lo dijeron? Diga, emocional. Un día está en el cielo y otro día está debajo de la tierra. Dígale, un día está en el cielo y un día está debajo de la tierra. Por eso Satanás nunca va a tocar otra cosa que no sea la
emoción. Ayúdame a predicar, iglesia, diga conmigo. Satanás no va a tocar otra cosa que no sea la emoción. Pero no lo oí atrás, diga conmigo, la emoción. Ayúdame a predicar hoy, porque esta palabra hay que predicarlo en conjunto. Dígale a alguien, la emoción. Satanás toca la emoción. Satanás, Eva no pecó por el árbol que veía todos los días, pero le mostró la fruta del árbol. Le tocó la emoción. Dígale a alguien, la emoción. Por eso hay mucha gente que su vida espiritual está seca. ¿Por qué se seca? Porque vive una vida de emoción. Aún nosotros siendo cristianos, a veces confundimos la vida espiritual con la vida de emoción. Yo puedo cambiarme, yo puedo vestirme, iglesia, yo puedo venir cambiadito y decir, voy para la iglesia a predicar un mensaje. Y la emoción mía es que venir a predicar el mensaje. Venir a predicar el mensaje. Entonces yo vengo en una vida de emoción. Usted puede levantarse, usted puede cambiarse y decir, wow, hoy me toca servir. Déjame llegar más temprano que todos los domingos. Entonces usted vive una vida de emoción. No, ¿pero dónde tú vas para la playa? No, yo no voy para la playa, yo voy para la iglesia. ¿Por qué tú vas para la iglesia? No, porque yo soy cristiano. Pero no está mirando la convicción de que cuando usted escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios tiene que traer transformación a ti. La palabra de Dios tiene que penetrar a los tuétanos. La palabra de Dios tiene que dar un resultado en tu vida. Déselo fuerte a Dios. La vida de emoción te hace vivir una vida de servicio. Te hace vivir una vida de cosas muy separadas a lo que es la vida de Dios. Cuando el espíritu no está controlado, entonces la emoción te controla. Aquellas personas que no oran, que no leen la Biblia, que no están escuchando palabra de Dios, que no están buscando una vida para cambiarla, para agradar a Dios, siempre las emociones lo van a controlar. Cuando la emoción controla la vida de una gente, cuando usted depende de su estado de ánimo, cuando usted depende de su condición de vida del momento, cuando usted depende de que si mañana le dan una buena noticia o no le dan una buena noticia, usted depende de esas condiciones. Usted está a 1 centímetro para despertar la carnalidad que tiene el ser humano. Por eso hay cristianos que le es fácil pecar. Por eso el cristiano que le es fácil volver atrás. Por eso es fácil el cristiano que le es fácil tener una lucha en su mente con la carnalidad. Pero es porque la emoción es que está controlando y no el espíritu tu vida. Cuando el espíritu no te controla, tu vida es, en estos días estaba en un lugar, me acordé de esto. Es como esta botellita de agua que usted ve ahí, agua. Usted la ve ahí tranquilita, ¿verdad? Pero lo que está ahí abajo se llama, diga conmigo, emoción. Dígale, lo que está debajo de la botella se llama emoción. Entonces, usted quiere complacer a Dios, usted quiere agradar a Dios, usted quiere vivir una vida de Dios, pero todavía tiene ¿cómo se dice? Una surrapa de emoción. Entonces de repente esa surrapa de emoción está dentro de usted. Solamente basta con agitarlo a usted en un chin para que usted vea lo que pasa con la emoción. Pero mira, Julio, ¿y qué tú vas a hacer domingo? No, voy para la iglesia a tocar piano. No, pero Julio, pero sácate un momentico en tanta iglesia. Vámonos el domingo para la playa. Pero disfruta un día eso no es nada. Un día esto no es esto. Pero ven, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello. No, pero tú no eres cristiano. No, pero tú tienes control del pecado. No importa, vámonos para allá. Pero que va Matilde, va Jutier, van todas esas muchachas. No, pero tranquilo. Pero si la emoción está ahí, con una batidita que le hagan a usted, mire cómo se pone. Mire cómo está la botellita. ¿Está transparente o cómo está? Así es la vida emocional. Cuando usted tiene una susurra abajo todavía de lo emocional, usted tiene que cuidarse. Porque si usted lo sacude en un chin, se va a pique todo lo que usted ha recibido de Dios en su vida. Se lo deja todo botado. De repente vuelve a su pasado. De repente llega a la iglesia y todo el mundo dice: pero ¿y por qué Pedro está llorando tanto hoy? Lo que pasa es que ayer lo batieron un poquito y lo emocional lo arrastró. Lo llevó a la droga, lo llevó a la prostitución, lo llevó a la mentira, lo llevó al engaño, lo llevó a la traición, lo llevó a su vida pasada.
Hay gente que tienen que tener cuidado. Hay gente que tienen que saber que todavía tienen una zurrapa de emoción, que si lo mueven un chin, suelta pique 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, orando a las 5 de la mañana, viniendo a la iglesia, metido con Dios. Pero cuando lo sacuden un chin, se perdió todo. Pastor, pero esa zurrapa solamente está cuando los amigos me invitan. No hay esposo, hermano, que desde que la mujer lo puncha un chin, el esposo se levanta a hacer su devocional. El esposo se hinca en la cama a orar. El esposo se viste para la iglesia. El esposo recita la palabra de Dios. El esposo dice: todo el mundo aquí va a orar. Pero cuando la esposa lo enchincha un chin y lo sacude y le saca lo emocional, entonces ahí se fue todo a pique. Ahí se perdió todo. Ahí le sale el hombre viejo. Ahí le sale el carácter viejo. Ahí le sale el Pedro que conocían antes. Dígale a alguien que no te batan un chin, para que no te salga lo emocional. Póngase de pie para que ustedes despierten un chin. Agarre a alguien y decir: te voy a batir a ver si tú tienes algo emocional todavía en tu lado. Sacuda a alguien, todavía tiene una zurrapa. Hay gente que tiene una zurrapita emocional todavía. Hay gente que no se pueden enchinchar mucho. Cuando alguien contempla la hermosura de las cosas eternas y hay una zurrapa ahí en lo emocional, usted ve que le salen esos piropos cristianos. Que Eva que creó Dios. Dígale: le salió la zurrapita. Le llegará un sentimiento que asciende dentro de una admiración. El que tiene una zurrapa ahí emocional, ve algo que lo admira, entonces le sale lo emocional. Ve un paisaje bonito, le sale lo emocional. Usted ve una flor, un árbol bonito o algo bonito, usted sentirá placer. Le despierta lo emocional. A Eva fue sutil, le despertó lo emocional. Tome su asiento. Al final, la forma de Satanás engañar a alguien es despertarle la zurrapa emocional. Satanás, cuando te pone algo para llamarte la atención, él no está llamándote la atención en lo espiritual. Él te está llamándote la atención para despertar lo, diga conmigo, emocional. Diga conmigo, emocional. Satanás siempre lo que te quiere despertar es lo emocional. Porque él sabe que lo emocional es lo contrario de lo espiritual. Lo contrario a lo espiritual no es lo carnal. Lo carnal es el resultado de una emoción no controlada. A usted la emoción, se le mete la emoción ahí. Pero yo era un machimán. Yo era un tipo que tenía 2 o 3 mujeres. Mira, ya yo conozco, yo sé que esa se le está saliendo la baba por mí. Ay, Shamandara Basaya, Shamaya. Ay, si yo hubiese sido el de antes, esa me la tiro yo. Está despertando el espiritual. Pero como él sabe que cuando tú miras 2 veces, 3 veces, él dice: lo atrapé, entonces te lleva a lo carnal. Las emociones son totalmente contrarias a la vida en el espíritu. Usted quita lo que verdaderamente lo inspira y su inspiración emocional, usted terminará en la vida emocional al instante. Por eso mi trabajo es que usted dependa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere saber nada de emoción, pero no lo vemos. La emoción se activa por lo que tú ves. El Espíritu Santo tú no lo ves. Tú no puedes venir en emoción y decir: wow, estoy emocionado por el Espíritu Santo. Mira cómo se me engrifan los pelos. Y quizá el otro que está al lado está llorando, gimiendo, y todavía no se le han engrifado los pelos.
Entonces, no significa que porque a ti se te engrifen o no los pelos, no significa que tú no tienes una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere saber nada de emoción. El Espíritu Santo tú lo percibes. El Espíritu Santo tú sabes que está. El Espíritu Santo tú lo sientes. El Espíritu Santo, tenemos que volver a esos tiempos, iglesia, cuando usted fregaba y de repente adorando a Dios ahí fregando, usted se derramaba en lágrimas, usted se metía en esa presencia de Dios. De repente usted va riendo ahí, pensando en su problema. Usted empezaba a ramasaya, así como estoy sacando esta basura, estoy sacando los demonios, estoy sacando la pobreza de mi casa, estoy sacando esa vida espiritual. Necesitamos volver a ese momento donde usted manejando, de repente usted siente que se va, que se baja esta presencia y usted se pone a llorar. Usted no se necesita nada que lo emocione para tener una vida de intimidad con Dios. Usted lo que necesita es ser un apasionado de Dios. No que experimente emoción con Dios. Iglesia, si yo te enseño a vivir una vida de emoción con Dios, si yo te enseño y te digo, cuando cantan esa alabanza que dice, ¿cómo es, Yamari? La última que estaban cantando, santo por siempre. Y yo le digo, wow, qué alabanza. Esta alabanza está tocando nuestros corazones. Wow. Esta alabanza, Dios mío, está tocándome lo más profundo. Esta alabanza, Dios mío, que estoy proclamando al santo por siempre. Oh Señor, el santo por siempre. María, tócamela todos los domingos, porque entonces yo vi que cuando la gente estaba cantando el santo por siempre, yo vi que la gente estaba llorando, yo vi que la gente estaba en intimidad, yo vi que la gente, diga, no era alabanza, es la presencia de Dios. Un día santo por siempre te hará llorar, pero otro día santo por siempre te hará brincar. Otro día santo por siempre te hará pensar en otra cosa, pensar en esto, porque lo de Dios no es, diga conmigo, diga, emocional. Necesitamos volver a esos momentos que usted se derramaba en lágrimas porque esa sencilla. Necesitamos volver a esos momentos donde usted no necesitaba. Usted estaba abajo de una mata, hermano. A veces yo iba manejando y me paraba, a veces en una sombrita, en un palo, y ahí yo estaba, llora, gimiéndole a Dios, diciendo Señor, y orando y metido con Dios. Señor, sí, tenemos que venir a la iglesia, porque la palabra de Dios dice no dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero eso no significa que para tú pararte en una sombrita, gemirle, meterte con Dios en tu habitación, fregando, limpiando, haciendo lo que sea, sentir a Dios. Mi trabajo es hacerte sensible a la palabra de Dios. La emoción sí necesita ser estimulada. La emoción necesita ser estimulada eternamente. La emoción es la maestra de los grandes errores de un ser humano. La emoción lleva al hombre a cometer tantos errores en la vida. La emoción estimula eternamente. La emoción estimula. En estos días viene un bajista, después viene un saxofonista y se atreve a alguien a decir, wow, esa alabanza ahora tiene una presencia. Porque hay dos músicos. Diga, la emoción externamente se motiva. Diga, pero la intimidad con Dios, diga, nace de adentro. Por eso toda acción bajo un estímulo, bajo una emoción, producen lamentaciones al final, remordimiento a largo o a corto plazo. Porque un día no vienen los dos músicos, usted te dice, bueno, la alabanza hoy no va a estar buena. Porque faltaron dos músicos. Diga, la emoción. Por eso hay muchos cristianos que andan conforme a las emociones, porque nunca han experimentado verdaderamente lo que es una vida en el Espíritu, una verdadera relación de intimidad con Dios. O porque viven entonces estimulando. Como le dije, mire cómo ya se está poniendo que se va. Pero si yo la agito de nuevo, otra vez. Entonces nosotros nos gusta que nos agiten, nos gusta que nos estimulen.
El ser humano le gusta que lo estimulen, le gusta que lo exalcen, le gusta que lo levanten, le gustan por su naturaleza. Por eso cuando conocemos al Señor, al Dios, a Cristo Jesús, lo primero que debemos nosotros es empezar a escudriñar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a crecer en su palabra, a tener discernimiento en su palabra, a sumergirse en su palabra. Y es ahí que se te va a abrir el mundo espiritual. Jesús, dice la palabra, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, que estaba en ayuno, 40 días en ayuno. Pero lo que venció allá en el desierto no fueron los ayunos, no fueron la soledad, no fueron que fue guiado, no. Lo que venció Jesús ahí fue que él había muerto a la emoción. Si él no hubiese muerto a la emoción, cuando el diablo le dijo: te voy a dar esto, te voy a dar aquello, te voy a dar lo otro, hubiese dicho Jesús: wow, este tiempo de ayuno en este desierto fue para que el mismo diablo me ofreciera su reino, fue porque el mismo diablo viera el poder mío, fue porque el mismo diablo, no, él no se movió en emoción. Él dijo: escrito está. Fríamente calculado, como dicen por ahí. Fríamente calculado. Él solamente decía: escrito está. La palabra dice. La palabra dice. Y el primer principio que él dijo: no voy a tentar a mi Dios. Mi Dios es celoso. Jesús tenía eso. Jesús salió con poder, autoridad, no por los días de ayuno, no por los días que tuve soledad, no. Él salió de ahí porque él venció la emoción. Él venció la emoción en ese lugar. Él doblegó la carne, él doblegó las emociones, él doblegó todo eso porque había controlado diga conmigo, emoción. Él venció las emociones, él venció los deseos, él venció los afectos, él venció los sentimientos. Entonces Satanás quiso confundirlo, pero él venció con la palabra y salió en el poder del Espíritu Santo. Qué interesante es que el Espíritu Santo lo llevó a donde, al desierto. Pero después dice la palabra: y volvió del desierto. ¿En qué? En el poder del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, pero lo soltó allí. Lo soltó, pastora. Él lo soltó. El Espíritu Santo te trae una convicción a tu vida. El Espíritu Santo te habla a través de este mensaje. El Espíritu Santo te habla, pero cuando tú sales ahí afuera, él no va a estar contigo. La diablona que va por aquí, él va como que venga alguien, ven rapidito. De repente yo tengo problema de ira y yo me airo con ese hombre y ese hombre viene para acá. Voy a hacer el Espíritu Santo ahora. Y Yandy va para allá. El Espíritu Santo, ve camino. El Espíritu Santo no hace esto y lo dobla por otro camino. Usted se equivocó. El Espíritu Santo lo deja venir, pero él sabe que si tú estás creciendo en Dios, que si tú estás muriendo en la emoción, entonces el Espíritu de Dios que está dentro de ti, entonces cuando no hay emoción, quien te gobierna es el Espíritu Santo, y él se levanta en autoridad dentro de ti, porque tú has muerto en la emoción. Y cuando viene Yandy caminando, el Espíritu Santo, como sabe que no hay emoción dentro de ti, se fortalece y hace que tú lo veas, y lo veas con ojos de misericordia, con ojos de compasión, con ojos de perdón, porque no hay emoción. Pero si la emoción te está gobernando, cuando él viene, aunque el Espíritu Santo quiera sacar de ti los mejores frutos, no va a poder, porque la emoción controla, inhibe, no le da paso al Espíritu Santo. Y te sale la ira, gracias, y te sale la falta de perdón. Entonces
Dice la palabra que cuando controlamos las emociones, habrá que todo evento siga su curso. Será más feliz que aquello que depende de cada evento que pase en la vida. Entonces será más feliz aquel que entiende que cada situación que vive, que todo lo que te sucede en la vida, de ese algo el Espíritu Santo saca lo mejor de ti. Pero cuando tú estás muriendo la emoción, porque el emocionarte te estanca en los recuerdos. La emoción te lleva al pasado. La emoción te lleva a los recuerdos del pasado. Te lleva a todo lo que dejaste atrás. Te estanca en lo que ya tú perdiste. Te vuelve y te estanca la emoción de nuevo. El espiritual sabe que lo único constante en la vida es ser regenerado, es ser cambiado, es ser transformado. El espiritual sabe que hay una ley irrevocable. Hay algo que lo único que usted no puede ni paralizar ni nada de eso, que es que todos los días usted cambia, que todos los días usted es diferente, que todos los días usted es distinto. Los científicos dicen que cada 30 días sus células cambian. Sus células de la piel cambian cada 30 días. Dicen los científicos. Los científicos dicen que cada 7 años sus células que tiene su cuerpo, toditas son regeneradas. Cada 7 años. O sea, hay una transformación que usted nunca va a poder parar en su vida. Los estudiosos dicen que cada 10 años el hombre vive y experimenta un cambio en su vida. Usted tenía 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Usted vive, dicen los estudiosos, un experimento de transformación de algo. Dígale a alguien, todo cambia. Diga, todo cambia. Todo cambia. Diga, todo cambia. Todo cambia. Diga, todo cambia. Diga, todo cambia. A medida las personas cambian, van madurando, van dejando de ser niños espirituales, desarrollan nuevos deseos, nuevos gustos, su personalidad se define más, sus aspiraciones crecen, sus objetivos son más claros. A veces se convierten en personas que son diferentes, porque cambia tu célula, porque cambia tu vida. Cada célula de tu cuerpo es completamente nueva cada 7 años. Tu piel es regenerada cada 30 días. Cada 10 años de vida tenemos una transición en algo nuevo en la vida. Cada etapa de tu vida va a atravesar cambios, transiciones muy importantes. Pero cuánta gente buscando que le digan el futuro, que le digan a ellos, le amplíen su propio escenario. No, Dios te está diciendo, yo te cambio, yo te transformo, yo te doy una nueva vida. Jesús dijo, tú quieres una nueva vida. Entonces dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pastor, ¿por qué Jesús me decía en esos versículos bíblicos? ¿Por qué he venido a poner disensión entre el hombre, su padre, su hija? Porque él estaba hablando de la emoción. Él estaba hablando de tus emociones. Él estaba hablando que tus emociones, cuando tú no estás en el Espíritu, cuando tú no estás creciendo en lo de Dios, tus emociones van a ser tan complicadas que todo esto que está aquí, Él está diciendo, es que si tú llevas una vida emocional, tú vas a depender de todo eso. Pero cuando tú tienes una vida espiritual, entonces, por más que te quiera pasar algo, que te ofendan, que te maltratan, que te critiquen, que te murmuren, que te empujen, no te empujen, que te reconozcan, no te reconozcan, diga, yo saldré en el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo saldré igual que Cristo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cada vez que usted vence esas emociones, usted sale en un poder de Dios. Cada vez que usted vence una emoción de esa, usted sale en el poder de Dios. Cada vez que usted, con su primo, con su tío, con su hermana, con su vecino, con todos los que están relacionados ahí, que dice Jesús, con cualquier relación que usted tenga, lo que le saca a usted es su mal carácter, es su vieja vida, es su malos comportamientos. Entonces usted no ha encontrado su verdadera vida. Jesús dice, toma su cruz y sígueme en pos de mí. Dice la palabra, el que haya su vida. La palabra vida aquí es alma.
La palabra vida es alma. Por eso le digo, vengan los lunes a estudiar Biblia. Esa palabra en el original, en el hebreo, no es la palabra vida. Cuando usted dice yo tengo una buena vida, mi vida es buena. No, esa vida que escribió Jesús ahí es la palabra que significa el que halla su alma. El que descubre su alma, el que descubre lo que tiene, lo que le controla sus deseos, lo que le controla sus pensamientos, lo que le controla, lo que lo inspira a hacer algo, lo que lo controla en su vida. Jesús dijo, el que halla su alma, entonces dice la perderá. Porque Jesús está diciendo, el que halla lo que lo emociona, el que halla lo que lo separa de la vida de Dios, el que descubre cuáles son las cosas verdaderas que te alejan de Dios. Por eso tenemos que hacernos nosotros una autoinspección y mirar si hay susurra dentro de nosotros todavía de orgullo, de vanagloria, de ira, de falta de perdón, de lo que está en el alma. Él dice, es el que haya su alma. Nosotros tenemos que ponernos todos los días a tratar de encontrar qué hay de nosotros oculto que nos lleva a la emoción. ¿Qué hay de nosotros que nos produce dolor? ¿Qué hay de nosotros que nos produce, que nos cambia a nosotros, que de repente estamos en gozo y de repente estamos en tristeza? Un día estamos en gozo, otro día estamos en tristeza. Un día estamos en alegría, pero otro día estamos en desánimo. Él dice, el que haya eso. Nosotros tenemos que mirarnos y ver qué debilidad tenemos. ¿Cuál es la debilidad que activa esa emoción en nosotros? ¿Qué debilidad hay en nosotros que nos hace vivir esa vida de emoción? Entonces, eso dice cuando decides perder tu mente, tu pensamiento, perder la voluntad, perder las emociones. Entonces, perderla a cada una de ellas, el que dice la pierde a ella. Tú le estás diciendo, le estoy quitando autoridad. Que lo que me hacían que me molestaba, ahora cuando te lo hacen, tú dices, wow, gracias Señor. Entonces tú estás perdiendo eso. Tú le estás quitando autoridad a eso. Que cuando alguien no te saludaba y tú te ofendías, y ahora no te saludan y tú sigues igualito, y tú dices, wow, pero yo, ¿y qué? Pero es que yo tengo, wow, yo tengo un valor en Dios tan grande. Entonces eso está demostrándole a Dios que tú hallaste la debilidad que tenía, que tú la desechaste, que tú la perdiste. ¿Para qué? Para tener una nueva vida en Dios. El que haya su vida en Cristo, el que haya su vida en Dios, dice, haya la verdadera vida. Es tener la capacidad de decirle no a los sentimientos pasajeros, a decirle sí a los principios que son eternos, a lo eterno. Digámosle sí a las cosas externas, iglesia, pero digámosle no a las cosas que son pasajeras y que no nos dejan ser partícipes a lo eterno de Dios. Es negar las emociones, empezar a decidir por el propósito, por el llamado, por el destino. No decidir por la emoción, decidir por el plan de Dios en tu vida. Por eso hay mucha gente que dicen, yo no siento. Agradar a Dios, sanar, perdonar, es disciplinarnos a causa de Cristo. Y con esto voy cerrando. José es una historia real de todo esto. José estuvo dispuesto a perderlo todo en el plano terrenal, emocional, con tal de mantenerse limpio para Dios. Dígale a alguien, mantente limpio para Dios. Él podía encontrar una vida. Él podía dejarse llevar de la emoción. Él podía haber dicho, bueno, si yo me tiro a la esposa del faraón, ahora que yo tengo fuerza aquí en este gobierno. Él podía poner todo lo terrenal primero. Él podía decir, yo puedo escalar una posición, puedo hacer esto, aquello, y no controlar lo emocional. Llenarse de deleite que le podía brindar ese momento. O ponerse a soñar. Poder vivir una vida en el espíritu bajo tal que sacrificio. Porque es bueno. Es cuando el hombre no te valora o no te valora, o te premia o no te premia. Tú no estás buscando recompensa del hombre, sino estás buscando recompensa de quien pastora, de Dios. José nunca estuvo esperando recompensa del hombre. Esperó recompensa de Dios.
A José no le importó que la mujer cogiera la ropa. Este hombre salió desnudo. Los que lo vieron desnudo salir de ahí pueden decir: ah, pero mira, José salió desnudo y de ahí él estuvo acostada con esa mujer. A José no le importó eso. A José lo que le importó fue que lo que pasó allá adentro, él tuvo temor de Dios. Cuando usted tiene temor de Dios, a usted no le importa lo que piensan afuera. A usted le importa lo que el que está allá arriba, el que te está viendo, sabe. Cuando tu socorro viene de Dios, entonces tú sabes y quita la emoción. Cuando tu socorro viene de Dios, entonces podrás estar en la cárcel más oscura, en tu prisión más oscura, en tu quebranto más fuerte. Pero si decidiste obedecerle a Dios, iglesia, tenerle temor reverente a Dios, Él te va a prosperar en la cárcel más oscura, en el momento más oscuro de tu vida, donde tú piensas que tú estás encarcelado, que la gente te ve. Pero si ahí le eres fiel a Dios, ahí Él te va a prosperar. Lo que parece pérdida en lo emocional, entonces en la emoción tú lo ves pérdida, pero en lo espiritual tú lo ves victoria. Pero lo que puede ser peor, y sabes que en el espíritu, es tú saber que está bien con el hombre y mal con Dios. Entonces hay personas que abren puertas en medio de una oscuridad, te llevan a cumplir propósito, pero el cual asiste, te das cuenta que realmente tiene una mejor vida, que te lleva a una madurez, a una gloria, a una autoridad. La emoción se mueve por todas las cosas que te mueve eternamente. A José le mostraron cosas eternamente, pero José no se dejó mover por lo eterno. José se dejó mover por lo que había de Dios. La integridad duele al principio. Hacer lo correcto duele. Hacer morir las emociones duele. Cuando decides perder la vida, la mejor vida emocional que tú hayas llevado en tu vida, valga la redundancia, entonces dice Dios, así como lo dijo José, te va a decir a ti también: y Dios estaba contigo. Aunque el hombre no esté contigo, el hombre te manipula la emoción, el hombre te manipula los sentimientos, las cosas eternas te manipulan la emoción, te manipulan los sentimientos. Pero cuando tú te paras como José y dices: yo no le voy a fallar a mi Dios, entonces Dios dice, la palabra dice: y Dios estaba con José. No ceda lo que la emoción te puede llevar a perder de Dios. No ceda nunca, iglesia. Cuando tú no cedas, entonces prepárate, que sabrán y dirán que Dios está con Miguel, que Dios está con Rafael, que Dios está con Antonio, con Pedro, con María, todo. Si José no hubiese aprendido a decir no a lo impulso, esto es importante. Si José, sube la alabanza por favor, si José no hubiese aprendido a decir no a los impulsos, no a las emociones, jamás habría tenido la madurez, la capacidad de crucificar la carne, los deseos, las emociones, pero tampoco no hubiese tenido la capacidad para Dios darle la autoridad que le dio. A veces tenemos que nosotros aprender a la emoción decirle no, a la carnalidad decirle no. A veces nos emocionamos. Una vez yo me emocioné, hermano, siendo cristiano, y se armó un evento ahí de todo lo del colegio, de cuando estudiábamos en el colegio. Muchísimos años, imagínate, celebrando 30, 40 años, muchísimos años. Y yo me emocioné, y yo me metí en el grupo, y escribían, y esto era la cosa. Me metí en la emoción. El grupo. Cuando llegamos allá, el saludo de los amigos era: y que tú eres pastor después de tantos romos que bebimos. Ese era el saludo. Y tú eres pastor.
Después de tanta vagabundería que hicimos, la emoción. Y la emoción, y la emoción, y la emoción. Y ya yo estaba en la emoción. Y esto, y aquello. Cogió la emoción. Pero Dios me dio por lo menos un chin de misericordia y compasión. Que yo le dije a la pastora: yo no voy solo para allá, usted tiene que acompañar. Y ella iba para un viaje y lo suspendió. Tenía un curso pago, todo. Eso se perdió todo. Pero diga conmigo, la esposa sabia. Dígale la esposa, la mujer sabia edifica su casa. Dígale, la mujer sabia edifica su casa. Y yo voy con mi esposa. Y hasta uno de los amigos le dijo a la esposa mía, le dijo: ¿y usted? Pero era sin esposa que veníamos para acá, que se vio qué. Le dijo: ya usted sabe por dónde andaban la emoción, los pensamientos. Y el único cristiano ahí era yo, hermano. Y eso ahí ya te sabe. Y le dijo, la pastora le dijo: no, al contrario, tu esposa era que no debía haberte dejado venir solo para acá a ti, que tú dejaste a tu esposa. La emoción, hermano. Pastor, ¿usted cayó o no cayó? No, yo no caí. Pero yo sí tengo la interrogante. La emoción. La emoción. Cuando usted se emociona, usted está a centímetros de pasar a la carnalidad. Usted está a centímetros de pasar el pecado. Por eso la palabra de Dios dice: huir de la tentación. Y no dice que tú te involucres. Huir de la tentación. Todos los rostros que yo miraba ahí, ninguno yo tenía buenos recuerdos. Y con todito había vagabundería, con todito había recuerdos, con todito había hicimos aquello, lo otro. Y yo estaba ahí. ¿Qué podía yo pensar? ¿Que podía caer o no caer? Mire, hermano, usted me pregunta a mí, yo le digo: yo no sé, pero yo podía haber caído si hubiese ido solo. Porque la emoción, cuando te entra, te activa toda esa carnalidad, todo ese pasado, te activa todos esos recuerdos, te activa tu vida pasada. Pero yo me llevé al Espíritu Santo, que cada vez que me estaba emocionando, me jalaba, me decía: tú eres pastor. Dime, flaco, y después de tantos romos que tú y yo bebimos, ahora tú eres pastor. ¿Usted cree que usted me saludaría a mí así? Dígalo fuerte: no. No. Pero el vagabundo amigo suyo del mundo lo va a saludar a usted así. Y le va a despertar la emoción. Y la historia que le va a contar, ¿no cree usted que son las historias que el Espíritu Santo, que él vio una campaña, que Dios trajo un hombre de Dios al parque, que se convirtieron tanto, que el cristianismo, que es verdad que hay que buscarle a Dios? No, hermano, no. Te va a decir: wow, tú te acuerdas la mujerona, tú te acuerdas de esto, tú te acuerdas de lo otro, y tú te acuerdas cuando estaban en tal sitio, que nos pasó esto. Viene la emoción, porque el emocional, cuando se junta con otro emocional, hermano, termina más batido que esto. Te baten. Si José no hubiese aprendido a decir no a los impulsos, no a las emociones, no, hubiese adulterado, hubiese fallado, hubiese traicionado la integridad de Dios, hubiese abortado la promesa de Dios, hubiese abortado el llamado de Dios. Pastora, a veces nosotros tenemos que aprender a decirle no al amigo, no, porque no es al amigo, es a tus emociones. Es a tus emociones. Los amigos siempre van a estar ahí. La gente del mundo siempre van a estar ahí. Usted no lo va a desaparecer, pero es usted que tiene que aprender a decirle no a sus emociones, no a su deseo, no a sus sentimientos. Póngase de pie, por favor. Si José no hubiese aprendido a decir no a los impulsos, a las emociones, jamás habría tenido una madurez, una capacidad para crucificar la carne, para crucificar los deseos. Porque mientras más muere la emoción,
Iglesia, mientras más usted muere en la emoción, mayor tamaño tendrá en tu vida espiritual y mayor cercano estará de cumplir tu propósito en Dios. Jesús está preguntando en esta mañana: ¿qué vida tú deseas vivir? ¿Tu vida emocional o la vida pegada de Dios? Cierra tus ojos, iglesia. ¿A cuántas las emociones lo ha batido? Las emociones te baten. Las emociones. Por eso Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús? La espada de la palabra, para separar lo emocional de lo de Dios. Yo vine a traer esa espada, dice Jesús, para separarte del mundo, separarte del pasado, separarte de lo de que dejaste atrás, separarte de todas aquellas cosas que te toman lo emocional, que te controlan la mente. Los enemigos del hombre serán lo de su casa, lo que ama padre, madre. Está hablando todo lo que es emocional, que al final te lleva de una manera tal que te hace olvidar de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, dice Dios. Ahí él estaba diciendo: aprende a decir no. Aprende a decir no. Aprende a decir no. Aprende a decir no. La integridad duele al principio. Hacer lo correcto duele al principio. Hacer morir las emociones duele al principio. Tomar decisiones que agraden a Dios duele al principio. Entonces dice la palabra: y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Cuando tú le empiezas a decirle no a las emociones, y las emociones te dicen: yo lo ahorco, yo lo mato, yo no quiero saber de ese. Las emociones te dicen a ti, te sacan el furor, te sacan el odio, te sacan el rencor. La emoción te lleva a animarte de tu vida pasada, de todo lo que gozaste en el pasado, de esa vieja vida, de la vida de muerte que llama Cristo. Porque dice que haya su vida, el que haya los deseos del alma, todo lo que tú anhelabas del alma, todo lo que tú deseabas de tu alma, todo lo que en emoción hiciste, todo lo que hiciste bajo un sentimiento, todo lo que hiciste bajo una pasión, bajo un deseo, pero no estaba el temor de Dios. Jesús dice: mátala, muere a ella, piérdela, porque el que pierde esa vida del alma por causa de mí hallará una verdadera vida, alcanzará tu propósito en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, gracias. Adora al Señor un minuto. Adora al Señor un minuto. Adora al Señor un minuto.